Hola, buenos días. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Estamos en nuestra cuarta conferencia conversatorio. Hoy nos acompaña Enrique Núñez para hablar de arte, espacio público y prácticas comunitarias. Está conmigo Johnny Guerra, quien es parte de esta residencia de investigación artística que nace desde la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades y el Departamento de Innovación. Y Johnny, bueno, nos va a contextualizar un poco de cómo es la dinámica de la residencia antes de pasar con Enrique. Por supuesto, buenos días, en Comunidad UNAE. Es para mí un gusto, una vez más, presentar o contextualizar las conferencias de Residencia de Investigación Artística RIA. RIA es un proyecto de investigación sobre metodología de investigación basada en las artes que se da con estudiantes de la Universidad Nacional de Educación de todas las carreras y con artistas invitados que apoyan este proceso a través de talleres virtuales y de conferencias en vivo. En esta ocasión tenemos a Enrique Núñez, a quien envío un fuerte abrazo y le doy paso. O Marcela. Sí, bueno, hago una breve presentación de Enrique. Enrique Núñez Endara es artista plástico multidisciplinario, nació en la ciudad de Machala, actualmente trabaja en la ciudad de Cuenca, es miembro activo y fundador del colectivo de arte multidisciplinario La Comuna, ha desarrollado diferentes proyectos artísticos que buscan un diálogo entre las artes y las dinámicas relacionales comunitarias, usando el espacio público como plataforma para ejercer proyectos creativos de forma colectiva a través de herramientas como pintura, instalación, pintura mural grafite, arte digital, video registro y arte sonoro. Ha trabajado en diferentes proyectos artísticos en el campo de la gestión y producción independiente como festivales multidisciplinarios, exposiciones y espacios de convivencia creativa, residencias artísticas. Como les dije al principio, hoy va a hablar de arte, espacio público y prácticas comunitarias. Muchas gracias, Enrique, y les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el Facebook y al final los leeremos y daremos respuesta en la medida de lo posible. Gracias, Enrique, bienvenido. Hola, Marce y Johnny. Chévere nuevamente de estar ahí compartiendo estos espacios, aunque sea desde la virtualidad, pero motivando también al escenario artístico y también desde la universidad, ¿no? de educación, que eso me parece como súper interesante, ese hueco que tenemos en las artes, ¿no? Con el tema de la educación y la vinculación, la mediación, etcétera. Bueno, como ya Marcelo lo comentó un poco, ¿no? Soy artista visual, soy de la ciudad de La Machala y he desarrollado prácticamente ya toda mi carrera en la ciudad de Cuenca, ¿no? Como epicentro, pero claro, de cierta forma he tenido la suerte de un poco andar en otros lugares como para reconocer otras experiencias de construcción de procesos, que eso ha sido como lo interesante. Un poco lo que comentaba Marcela, que la charla de hoy vamos a ver a partir de la experiencia de los proyectos que he desarrollado, eh, cómo ha sido o cómo he buscado una inclinación alrededor de las dinámicas colectivas, ¿no? Prácticas comunitarias que se desarrollan y que yo las conocí en el 2011, 2012. Ha sido como un foco de interés para mí, como para modelar ciertas formas de gestión y producción al momento de desarrollo de proyectos y, y que tienen que ver con otras lógicas que no van con esas lógicas académicas, ¿no? Que un poco registra la práctica del artista. Entonces, y que vamos a igual a hacer una reflexión que es una reflexión que yo me la hago constantemente. Creo que a veces los artistas como que tienen ese rol de estarse replanteando siempre el contenido de fondo de su proyecto, ¿no? Entonces, que les voy a plantear también cuáles son como esas reflexiones que siempre tengo alrededor de estas diferentes dinámicas, ¿no? Voy a compartir pantalla para mostrarle un poco los... Creo que igual ha sido una disciplina que no tiene un carácter novedoso, por así decirlo, eh, sino que más bien ha sido como la necesidad, ¿no? De reinventarnos como artistas,
en base a este contexto, eh, de ver otras estrategias de trabajo, ¿no? Otras formas. Y claro, como les venía diciendo, creo que la imagen que siempre les muestro como para entender el antecedente, que es que entender el pasado y como entender el presente y las formas futuras de proyectos artísticos que uno tiene, ¿no? Eh, siempre muestra esta imagen, que esta imagen me representa todo un poco lo que estoy trabajando, ¿no? Y tiene que ver también con esa vinculación y relación entre el espacio público, las dinámicas que se dan en el espacio público, porque es como el espacio que te reencuentra con otras lógicas, las dinámicas que se dan y también las formas de trabajo que se dan en estas plataformas, ¿no? Esta es una pegatina, un poco para ponerle en contexto, es una pegatina que es una pintura sobre papel que lo que hacen los artistas urbanos, grafiteros, etcétera, una forma más fácil de intervenir el espacio público como para que pueda ser eh, un punto de crítica, ¿no? Política, ¿no? Social, que de cierta forma demande alguna injusticia, por así decirlo, de acuerdo al contexto. Entonces, en esta época, claro, 2012, como les comentaba, fue como un proceso de vinculación con todos estos condicionantes, ¿no? De la Sierra Sur, de los sectores rurales de la Sierra Sur, conocer el contexto organizativo de las comunidades, por ejemplo, de Victoria del Portete, de Tarqui, conocer las formas de trabajo que tienen, la conexión también muy interesante que tienen con el agua y todos estos recursos que son parte de su economía, de su salud, etc. Entonces, esa forma de conocer esos canales de vinculación que tuve yo y que tuvimos también desde un proceso colectivo que es la comuna, de cierta forma como que dio indicios interesantes a ir cachando como estas otras maneras de construir cosas, de construir procesos. Y esto como que se planteó de una manera artística, de alguna forma llamarlo, en una pegatina, pero para mí ha sido como parte de una acumulación de procesos y evolución de cosas, ¿no? 2012, ¿no? Eh, de cierta manera ha sido influencia para mí, ¿no? Ese proceso, porque también entiendo que el artista o este investigador, hablando del contexto del UNAE, no solo tiene que venir con una visión de fórmula que va a ser aplicada a cualquier entorno, ¿no? Que es como un método y que si lo desarrollas así en cualquier lugar lo vas a poder hacer. Depende mucho del contexto. Y hay que adaptarse al contexto también de sus circunstancias territoriales, organizativas, etcétera. Y ese contexto también te va a sacar del espacio de confort, que es lo que siempre le he estado comentando en los talleres anteriores a los chicos, chicas, que es muy interesante ese espacio de salir de esa zona de confort, ¿no? Que hemos estado, donde ya tenemos todo resuelto, en donde que la técnica y el manejo de la técnica nos da como una facilidad para resolver nuestro problema artístico. Pero salir de ese estado es complejo porque empiezas a explorar cosas que las vas construyendo en el camino, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa influencia, ¿no? Les voy a mostrar unos breves proyectos que he desarrollado en este lapso de tiempo. Ordóñez Lazo fue un proyecto súper interesante porque de cierta forma me puso a replantear el hecho de trabajar con los escombros, ¿no? Con la basura, con este concepto de arte povera, ¿no? Que de cierta forma rescata estos materiales que otras personas lo desechan. Y a mí en las obras me interesa mucho la materialidad, porque desde en sí la materialidad sola ya te reconoce todo un argumento, ¿no? Te genera toda una ficción detrás de ese material. ¿Y cuál era el fin del uso de este material? Era que, claro, en la avenida Ordóñez Lazo, en el 2014 y 2015, había
un programa de hacer más ancha esta avenida para que exista un mayor flujo de tráfico de autos, porque es como parte de la entrada de la ciudad, ¿no? Entonces, para eso tuvieron que derrumbar algunas fachadas de las casas de ese sector. Muchas de esas casas eran patrimoniales, 23, de que recuerdo, porque claro, nos tocó un proceso, me tocó un proceso de investigación, eh, de las ordenanzas que hay sobre los bienes patrimoniales y también de ver cuáles estos bienes que existían ahí, ¿no? Cuántos años tenían, etcétera. Y claro, era como un promedio de 80 a 50 años que tenían estas casas patrimoniales, con el material de adobe, con todo este proceso como más tradicional. Y cuando derrumbaron estas casas, pues yo lo que hice fue aprovechar esos residuos, ¿no? Esa basura, por así decirlo, porque creo que no iba a ser replanteado en- de parte del municipio en usarlo de otra manera. Entonces, aproveché este material para desarrollar las casas, ¿no? Tuve que hacer una experimentación de distintos aglutinantes, ¿no? Para ver cómo podría quedar la consistencia, porque ese material no era posible coserlo de acuerdo a las técnicas de la cerámica, ¿no? Entonces me tocó como plantearme otras formas de lograr estos objetos, ¿no? Que hice con una silicona, luego tuve que cernir el material de la tierra, y luego sí mezclé esto, tuve que hacer la arcilla del- el diseño de la casa en un molde de arcilla y luego sacarle esta con yeso, etcétera. Como que fue todo un proceso técnico, que me parece como súper interesante también todo ese protocolo que se da. Pero claro, el material que contiene estas formas, ¿no? Era lo que a mí me interesaba. Y también el fondo de cómo fueron concebidas las fachadas de las casas, porque ya no existían. Los diseños que estaban en áreas patrimoniales históricas no contaban con cómo era la fachada de las casas. Entonces, me tocó como trabajar ese espacio de memoria, ¿no? De la gente. Y ellos me empezaron a ayudar muy generalmente cómo eran las casas, o sea, cuáles eran sus características, las ventanas, ¿no? Las formas, etcétera. Y que me parecía súper interesante como ese espacio de vinculación, ¿no? eh, por el hecho de cómo el patrimonio se había albergado en la mente de la gente, ¿no? Un poco era rescatar desde la memoria de la gente todo este bien patrimonial, ¿no? Que me hacía como ahí algunas reflexiones sobre, sobre este patrimonio como vivo, ¿no? Este patrimonio que está vigente siempre a través de la tradición de la gente, a través de la práctica de la gente. O sea, nosotros mismos somos el patrimonio, nosotros contenemos el patrimonio y mantenerlo vivo es pasarlo a través de los tiempos. Entonces, me hacía mucha alusión a eso al momento que trataba de dialogar con la gente que eran los dueños, los propietarios de las casas que habían sido derrumbadas, ¿no? Eh, era como súper interesante ese espacio de relaciones que son esos protocolos o procesos de vinculación con, o de diálogo, ¿no? Con otras personas para poder desarrollar tu proyecto. Superficie fue un proyecto que lo hice en el 2016. Tenía que ver con una iniciativa del territorio, ¿no? Ya que en esta época pasaba más que todo en Europa y en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos eternamente con México, con un proceso de estas limitaciones de los territorios, ¿no? Un poco complejas, ¿no? Y poner en cuestión también esta idea del territorio, ¿no? De qué es el territorio, qué se conforma como el territorio de cada uno y sus limitaciones. Entonces yo lo que hice aquí eh, a partir de algunos contactos en otros países, en este caso en Estados Unidos, México, en Francia, poder localizar a personas para que me puedan colaborar con una bandera de su país. Esa bandera vino, eh, yo lo que hice posterior, yo encontré la bandera de una manera intacta, ¿no? Pero yo lo que hice fue desbaratarla, esa bandera.
y desbaratarlas y hacerlas a semejanza de otra bandera, ¿no? Es decir, usar los materiales, la materia prima de una bandera de un país y cambiarla a la forma de la bandera de otro país, ¿no? Porque a mí me daba como mucho análisis el hecho de que, claro, en Estados Unidos un porcentaje muy elevado de gente son mexicanos. Entonces, ¿cuál es el fondo de la identidad, ¿no? Del territorio, ¿no? Y hasta dónde se construyen como estas barreras, estas limitaciones. Es su forma, ¿no? O sea, es su fondo, como que el tema del material y la forma tendría que ver como mucho. Entonces hice estos como dos pares de banderas, que claro, en ese momento era un proyecto que podría ser como ambicioso y ampliarse a distintas, por así decirlo, dicotomías que existen entre países así, o en conflicto, o en sus relaciones políticas, etcétera. En este caso yo trabajé con la bandera de México, ¿no? Bueno, que sería esta, la bandera de Estados Unidos, la bandera de Francia y una bandera de Siria que me ayudaron unos compañeros de Francia a, a poderla, a poder enviármela porque era un poco complicado. Y recuerdo que en esa época, ese fue como el clic que un poco me hizo reflexionar sobre estas lógicas del territorio, que en esa época existía una migración muy latente entre Siria, por estos conflictos armados que existían, y la migración hacia Europa, y Francia se convertía en un espacio de tránsito de estas personas, ¿no? Entonces, trastocas cosas de su fondo y su forma, ¿no? Claro que hubo todo un proceso técnico aquí también, ¿no? Me interesa como mucho también como ese proceso de empezar a analizar las formas técnicas y ver cómo resolver tu proyecto, que a veces pueden ser que eso también es como una cuestión que he logrado aplicarla, que puede ser que yo o desarrolle esa forma técnica que no conozco de acuerdo a la investigación, o me alíe, ¿no? Formando parte a otras personas especialistas en ese campo que me colaboren a desarrollar esa propuesta. Pero no como un servicio que básicamente yo quiero técnicamente desarrollar eso y bueno, está listo. Sino más bien como una participación, ¿no? Como una integración más en el proyecto. Que en la otra iniciativa un poco les voy a comentar a fondo de eso. Entonces, claro, un poco el tema del territorio aquí me generaba como un cortocircuito, por así decirlo, y trabajé un poco esa dicotomía de los dos países, ¿no? Desbaratando estas banderas, convirtiéndolas en la forma de las otras, ¿no? Me, me daba como esa alusión. Bueno, esto voy a seguirlo por cuestiones de tiempo. Y bueno, este proyecto fue como un proyecto muy cercano en el 2019, que fue como un acercamiento a la selva de una iniciativa que yo quería desarrollarlo como hace unos 2 años. Entonces, y que me interesaba aquí sí vincular otra rama que no tiene nada que ver con las artes, pero que de cierta forma me iba a ayudar a sustentar parte de mi propuesta. Y nuevamente, ¿no? El tema de la materialidad del objeto, que a mí me parece como súper interesante, aquí también está como en juego, ¿no? Jugar con esta materia prima, ¿no? No estamos hablando aquí solamente con pigmentos y con pintura y hacer una representación de cualquier forma a partir de esos materiales. Aquí el material es como el papel importante de la obra y que a mí me resulta como súper llamativo. Entonces, Bacterium, ¿qué es lo que desarrollé en Bacterium? Pues bueno, básicamente como parte de esta exploración que había tenido en Macas, en este sector de Morona, Santiago,
y específicamente en Macas, en el sector de Sevilla Don Bosco, que es una comunidad mestiza, que mi acercamiento fue súper interesante por esta cosmovisión religiosa ancestral, que un poco generaba como una fusión entre ambas líneas de pensamiento. Y cómo eso generaba una convivencia, ¿no? Como parte de su cultura, este mestizaje cultural que ellos habían adoptado. Y lo que hice fue hacer, que era un proceso que a mí me interesaba hace mucho tiempo, era replantearme el tema de las bacterias, ¿no? Y de estos como patrimonios que habitan el cuerpo humano y que de cierta forma la globalización y estos sistemas de alimentación, etcétera, ha generado que se construya una forma homogénea de consumir nuestros alimentos, eh, y de generar también una falencia en nuestros sistemas de defensa, nuestros sistemas inmunológicos que tienen que ver mucho con la reacción de estas colonias bacterianas en nuestro cuerpo, ¿no? Eso fue como la primicia técnica, pero me interesaba justamente estas analogías también de cómo las bacterias habitan en su territorio como micromundos diversos, ¿no? Habitan en el cuerpo humano como micromundos diversos, pero a la vez esos micromundos diversos son creados gracias a la diversidad del ecosistema en el que vive esa persona. O sea, a la diversidad del espacio con el que es alimentado, a la diversidad vegetal, a la diversidad también de relaciones, porque las prácticas relacionales en estos sitios también tienen que ver mucho las formas tradicionales que deben tener, ¿no? Las formas alimenticias, etc. Entonces es como una especie de entender lo micro y lo macro, por así decirlo, ¿no? Lo macro diverso se expresa desde lo micro, internamente, desde las diferentes bacterias que te albergan. Y, y tiene que ver también, claro, mucho con todo este sistema de inmunidad que tenemos. Entonces hice cultivos de bacterias con 2 personas de una comunidad de Sevilla, Don Bosco, y de cierta forma analizar como estas analogías de su contexto y su entorno. Y aquí, claro, un poco como para lo que les comentaba con el proyecto de las banderas, ¿no? Era que aquí sí necesité de alguien que técnicamente me dé respuesta a ver cómo resolver el cultivo de las bacterias, el tipo de medio que usar, etcétera, etcétera, ¿no? Y de cierta forma a veces cuando te toca desarrollar técnicamente o resolver técnicamente alguna propuesta tuya, eh, a mí me ha tocado vincularla a la propuesta, porque es difícil decir, bueno, solamente necesito resolver esta cosa. O sea, no va a entender el contexto y es imposible, obvio, que no se vaya a entender. Entonces, sí me sugerí vincularla al proyecto, entonces, que de cierta forma me guiaron por la manera y el proceso técnico de ver cómo resolverla, ¿no? Porque sí se requieren de algunos insumos y materiales específicos. Pero, pero sí, era como súper interesante también esa vinculación porque como que se te abren más posibilidades de herramientas y recursos para poder desplazar la propuesta como ya a otro plano, ¿no? Igualmente, ¿no? Tratando de vincular la materialidad de la obra, pero también el territorio, ¿no? Que es lo que tiene que ver el espacio urbano, ¿no? Este espacio de circulación, espacio de tránsito que a mí me interesa y todas sus formas que a la vez se dan. Y un poco, porque yo también vengo de un proceso que, que ha conformado proyectos artísticos desde lo colectivo, ¿no? Y que desde el colectivo La Comuna, y que de cierta forma, claro, ha sido también como un hacer desde el experimento para generar metodologías de qué cosas funcionan y qué no, y cuáles son los procesos, etcétera, 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 cómo generar o cómo construir cosas
Y claro, desde mi punto de vista yo lo asumía más bien como una cuestión de cómo ser un mediador, ¿no? Entre una idea colectiva y que esta idea se la pueda desarrollar, ¿no? Se la pueda como que tratar de focalizar todas esas demandas colectivas que se tenían para poderlas plantear. Entonces, no es que se convierte en un proyecto mío, se convierte como en la suma de todo un proceso y mediar con todo eso, que es súper complejo, muy complejo, mediar con todo eso para proyectarlo en un resultado. En este caso, mi resultado y por la línea de trabajo que yo he venido desarrollando es una propuesta artística. Y Patacón con Mote era una obra que un poco trataba de entender este mix entre dos regiones, ¿no? Ya que mucha gente de este proceso de la comuna era gente de la costa, ¿no? Machala, en su mayoría. ¿Y cómo es que se vino a mezclar dentro de estos territorios en la sierra y a la vez dentro de estas lógicas del escenario artístico en la sierra, que me parecía como también interesante? Entonces, como que fue ese mix. Y lo que tratábamos de replantearnos era el tema de esta fragilidad del consumo del arte, ¿no? Entonces nosotros dijimos, claro, o sea, esto es como una comida rápida prácticamente, lo que se está calentando ahora en el desarrollo de proyectos, en la venta de las obras artísticas, etcétera, etcétera. Yo creo que Guayaquil, de cierta forma, es el mayor ejemplo, ¿no? de sostenibilidad en temas del mercado de arte y todo eso. Entonces, nosotros básicamente eh, decidimos desarrollar una instalación de venta de comida rápida, ¿no? En un espacio de la Casa de la Cultura, ¿no? Que en ese momento era conocido como vitrina. Entonces, y era un espacio también como de tránsito dentro de todos estos personajes de la escena cultural de la ciudad, en Cuenca, y que a la vez también ayudaba como a fraguar algunas otras eh, formas o dinámicas de trabajo, ¿no? Desde desde las artes y más que todo de las artes contemporáneas, ¿no? Entonces, que eso fue como todo el complemento, ¿no? Era como la intención, esta búsqueda de generar estos espacios de conflicto, por así decirlo, de provocación, para ver qué suscitan, ¿no? Dentro de estos espacios y dentro de esta intención de no tener un contenedor como la galería de obras, ¿no? Que contenga obras bidimensionales, tridimensionales y a la vez estas obras generen todo un diálogo y un discurso. No, o sea, nosotros queríamos que el gesto del accionar del espacio sea la intención, sea como el fin de la propuesta. Y bueno, fue como un desplazamiento por poco de las prácticas del colectivo a este espacio, replanteándonos la idea de este consumo y distribución, mediación de los proyectos artísticos o de las obras de arte, con un afán de tratar de mediar, ¿no? Con estos otros públicos, también los objetos artísticos. Digeribles, eh, y que de cierta forma sean accesibles, ¿no? A la gente, que será como el fondo. Y fue como interesante también ver cómo otros públicos se acercaban, que esa era como el fondo también de toda la propuesta, ¿no? ¿Cuáles eran como esos otros personajes que se sienten atraídos por iniciativas artísticas, eh, pero que a la vez se sienten un poco como cohibidos o privados, se podría decir? Existe como un alejamiento, porque claro, no ha existido como una fuerte o fuertes espacios de mediación en artes y más que todo en artes contemporáneas, como para empezar a vincular a otros públicos, esos otros públicos que posiblemente sean sostenedores ya de toda una economía cultural en las dinámicas artísticas contemporáneas, etcétera. Eh, y que, claro, cómo hacer un poco más inclusiva estas fronteras entre las artes, ¿no? Y la población, la colectividad, etcétera.
que era un poco encontrar y entender esa reflexión. Pues bueno, habían como espacios como para de material artístico y bibliotecas, etcétera, pero en sí el epicentro era la venta de patacón en la sala de galería. Era toda la intención. Por artista. Claro, habría que replantearle, ¿es una obra de arte? Puede que no sea, pero es hecho por artistas. Eh, es como que se queda diluida esa frontera, ¿no? Y hazlo vos mismo va de la mano casi del mismo concepto, ¿no? De cómo entender el espacio, llamémoslo también al espacio galería como un espacio de tránsito y espacio público, porque entendamos que es como un laboratorio de educación, pero que debería, creo yo, ¿no? Ser democratizado y accesible, ¿no? A otros circuitos. Y hazlo vos mismo como que intentaba buscar como esa vinculación de entender el contexto del territorio donde está ubicado este contenedor de obras, ¿no? Contenedor de pensamientos y entender su relación con los habitantes de este sector. Entonces lo que nosotros hicimos básicamente fue desplazar en dos espacios, ¿no? Un espacio expositivo, como una recopilación de un periodo de tiempo del colectivo, de la comuna, y el otro espacio en donde se albergaba una serie de talleres que tenían que ver con talleres vinculados a las dinámicas artísticas convencionales, ¿no? Tradicionales. Bueno, entre otras, porque la verdad como que sí existían algunos procesos interesantes. Y que tenía que ver también con una forma de cómo hacer un espacio activo y participativo, ¿no? Entender a la galería como un espacio cultural, dinámico, que mueva, que esté como en esa constante experimentación y exploración de cosas y que la gente también se empodere también de estos espacios, porque es como la contraparte, ¿no? O sea, a la gente no podemos estarle dando las cosas como una manera de asistencialismo, que eso para mí es súper, súper cuestionable. O sea, nosotros no podemos como artistas, tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea eh, de que queremos cambiar o el mundo o las cosas, o, o de que queremos buscar ese espacio de asistencialismo a la gente. O sea, a la gente creo que hay que empoderarla, hay que darle las herramientas para empoderar en los procesos y que aprendan a resolverlas, porque si no es una forma muy paternalista de trabajar proyectos colectivos o procesos colaborativos y comunitarios. Y esa ha sido, claro, que es una reflexión que yo la he tomado después de mucho tiempo de haber desarrollado prueba, error, es como una cosa de práctica constante que se ha generado, ¿no? Entonces, que hace alusión a esta huerta, es una huerta que queda detrás del Museo Pumapungo, ¿no? Que a mí me interesaba también, aparte de tener alguna serie de dinámicas en el espacio cerrado, que son como concebidos los espacios galería, me interesaba también entender de qué va este espacio de acá, que es la huerta comunitaria, que, que no se ha visto como un acercamiento de parte de la gente, de la comunidad o de otros ciudadanos, etcétera, a estos sectores y que de cierta forma van más allá de un gesto artístico, tienen que ver con una práctica de salud, tienen que ver con una práctica de economía, por así decirlo, de alimentación, etcétera, y de habitar estos sitios, ¿no? Que deberían ser mediados. Eh, y a mí me interesó desarrollar un taller de agricultura urbana, ¿no? Que era con materiales reciclados, poder cómo desarrollar una agricultura que pueda ser accesible en la casa, pero también reconocer este sitio de aquí tan gigante, interesante, eh, para que sea una plataforma como más activa. Me interesaba eso en su mayoría.
hay como dos reflexiones que eso quisiera poner en cuestión, ¿no? Con esta idea que les comentaba sobre el asistencialismo, que tienen que ver mucho, que era como unos procesos de errores que se habían generado, que en lo personal los había generado. Y que claro, a veces como artista no tienes que llegar a un espacio eh, a querer cambiar la situación ahí. Es complicado, es un peso complejo que se van a poner. Entonces, a mí lo que me ha tocado es más bien entender las herramientas que hacen falta, facilitándolas para que se generen formas de autonomía y que ellos se apropien, ¿no? Se apoderen. Porque si no existe una apropiación, no existe una continuación de la cosa, no existe como una continuación del proyecto, del proceso, entonces como que colapsa y todo este aparataje mediático, no, este aparataje de mediación que tú desarrollaste en este espacio como que no funcionó de nada. Eso ha sido como que algo, es siempre una contraparte. Y es una forma de entender que yo siempre lo planteo, así que nada es gratis. O sea, en ningún espacio, en ninguna plataforma, en ningún contexto, nada es gratis. Y tienes que ganártelo y tienes que, y esa va a ser la contraparte, ¿no? De exigencias de cada uno. Uno eh, hace el rol y de papel del trabajo en determinada ocasión, pero hay que concebir la contraparte de las otras personas para que existan como una sostenibilidad, ¿no? Y otra cosa que también me ha surgido dentro de todos estos procesos de trabajo, tanto colaborativos, comunitarios, etcétera, ha sido el estar predispuesto a los tiempos de las otras personas, ¿no? Porque a veces no se puede estar como en una condición de esperar tener resultados al instante, ¿no? Es muy difícil. Y, y a veces hay que entender los tiempos, el tema de la paciencia, es como parte de todo el proceso de estar ahí indagando en un proceso y un proyecto que, que te interesa, ¿no? Desarrollar. Y que ha sido, como les decía al inicio, ¿no? Que es parte de este am, salir de estos modelos un poco controlables que a los artistas nos han hecho creer, ¿no? Que al momento de desarrollar proyectos artísticos, pensamos que, claro, la técnica nos va a ayudar a desarrollar, ¿no? A desarrollar muy bien nuestro trabajo. Y no es así. O sea, al momento de trabajar espacios en territorio, nos damos cuenta de otras condiciones, que hasta se transforma el proceso y los protocolos de trabajo, se transforma el fin de tu proyecto a veces, pero esa transformación da respuesta o responde también a unas condiciones que tienen que ser muy necesarias en tu obra porque tienen que ser, porque forman parte de la condición en sí, de ese levantamiento de información, por así decirlo, de cada proyecto. Entonces, y eso como que sí me había parecido como súper interesante. Quería mostrarles otra que igualmente tiene que ver con el tema de la materialidad, súper chiquito, cuando me avisan si no. Eh, y que ahora he estado trabajando un proyecto que tiene que ver con, que igualmente trabajo el tema material del objeto, eh, y claro, como desplazado también a un contexto actual, ¿no? Por así decirlo. Eh, esta obra la hice recientemente y bueno, forma parte como de una serie que estoy desarrollando y explorando con este material y este pigmento que estoy utilizando, que lo que hice hace un año fue, bueno, menos de un año, fue recolectar cenizas de las llantas, ¿no? De los combustibles. Eh, de cuando fue todas estas movilizaciones de octubre, etcétera. Bueno, entonces lo que hice fue recolectar todas estas cenizas y estoy como usándolo como medio, ¿no? Como la materia prima o el pigmento de,
de las obras que estoy desarrollando, desde el grafito, desde haciendo lápices de grafito, desde haciendo pigmentos con óleos para que se puedan tener una consistencia y poderlas pintar, etc. Entonces, como que estoy, encuentro explorando como estas otras formas de herramientas que tienen que ver con cómo haces tus materiales, ¿no? Pero que este material también tenga un contenido súper importante en la obra. Entonces, dispositivos para la democracia tiene que ver mucho en relación a este ciclo de años, este cambio que hemos tenido, ¿no? Desde octubre hasta la actualidad. eh, y todas estas transformaciones sociopolíticas, por así decirlo, que no hemos tenido solo aquí a nivel regional, sino a nivel internacional. Creo que es como ese proceso latente, ¿no? que se ha generado. Entonces, son dos series que estoy desarrollando desde la estética del glitch, que la estética del glitch me parecía súper importante por esta alteración, ¿no? Este hackeo del código y entender que esta vulnerabilidad también del código y entender que permiten otras formas, ¿no? de visualización, tanto de formas de audio, etcétera, etcétera, dentro de la cultura digital. Está más concebido de esa forma, pero a mí me interesaba como esta toma del espacio público desde este espacio un poco democrático, asambleístico, de generar proyectos de Estado, por así decirlo. Es también, es legítimo, ¿no? Moralmente, pero no está constituido a nivel mundial como parte de un protocolo, ¿no? Para generar como un proceso de cambio estatal. Que yo lo veo a esos espacios, ¿no? Esos espacios de demandas populares como un glitch, ¿no? Porque no enmarcan dentro de ninguna plataforma legal, pero sin embargo, bueno, creo que aquí de cierta forma se ha legalizado, por así decirlo, las manifestaciones. Eh, y que de cierta forma esto también tiene que ver mucho con toda la participación que tienen todas estas respuestas o este conglomerado de gente, de diversidades, de demandas que tienen que ver en el espacio público, ¿no? O sea, yo siento como un hacker, lo siento como un glitch, ¿no? Eh, eh, Em, Creo que perdimos la señal de Enrique. Ok, creo que Enrique perdió la señal. Asumo que ya se está... Si podemos esperar unos minutitos, Ricky se conecta enseguida, se desconectó su compu. Muchas gracias, Nicole. Bueno, ahí aprovecho para leer los comentarios. Dice Andrés Delgado, éxitos rotundos. Juanfer Auquilla, buen trabajo, gracias. Erwin Peñarrera dice, saludos Enrique, un gusto escucharte a los tiempos y conocer las prácticas artísticas desde la experiencia en espacios públicos y estéticas relacionales. De allí, Paz Vázquez, que es una de las residentes, y Katy también, Katy Ortiz. Dice, buenas tardes Enrique, bueno, lo voy a mencionar hasta que Enrique se conecte. Buenas tardes, Enrique. Me parece muy interesante la inclusión a las personas en las obras de arte. Mi pregunta es qué tanto se están dando oportunidades para el artista, me refiero a espacios públicos, y si se las dan existen en el ámbito educativo, hasta dónde puede llegar el artista. Y Paz Vázquez habla de, Paz Vázquez es otra de las residentes, dice, hola a todos, Enrique, nos contabas un poco sobre trabajar con el público, con los habitantes. En el caso de los residentes, ¿qué consejo nos puedes dar para llegar a la gente y así conocer Chuquipata? Es decir, ¿cómo acercarnos a ellos para tratar de entender la memoria de este lugar?
Bueno, yo hasta que Enrique solucione el tema técnico, había hecho unos apuntes que no sé, bueno, yo ni si seguías las mismas ideas, pero él hablaba de esta idea de la materialidad y el espacio público que también lo trajo en los talleres. Ya tuvimos el taller con Enrique y Enrique también nos acompaña a modo de tutor en todo el proceso y recuerdo que le decía a los residentes que es importante el material que seleccionas para tu propuesta artística, sobre todo si estás hablando de una comunidad, en este caso, este proyecto tiene que ver con la memoria de Chuquipata. Entonces, si voy a hablar del río, en qué medida esa agua de ese río, si de eso tiene que ver su propuesta hasta ahí. Enrique hablaba de este proyecto de la avenida Ordóñez Lazo, cómo habían demolido estas casas patrimoniales y que ese material lo había usado para replicar esas casas a través de la memoria de lo que los habitantes de este sector le habían contado. Y este último proyecto, que fue cuando perdió la señal de recoger estas cenizas de las manifestaciones de octubre aquí en el Ecuador y cómo eso se convirtió en lápiz, ¿no? Para poder pintar. Entonces, de allí es como yo distingo que el material comienza a tener sentido en una propuesta artística, ¿no? Ya no es solo voy a pintar esto y uso el óleo porque es la técnica que conozco, sino qué valor le doy. Enrique, Hola, volviste. sí, me falló una mala jugada del internet, pero bueno, aquí estoy de nuevo. Sí, bueno, eso era como parte de los proyectos que un poco tengo y necesitaba como hacerlo desde mi experiencia, una reflexión acerca de los procesos colaborativos que he desarrollado. Eh, Eso. Sí, Enrique, bueno, cuando te fuiste empezamos a leer los comentarios de Facebook y te repito porque una es Katy Ortiz, una de las residentes que está en Quito, dice, buenas tardes Enrique, me parece muy interesante la inclusión a las personas en las obras de arte. Mi pregunta es, ¿qué tanto se están dando oportunidades para el artista? Me refiero a espacios públicos. Y si se las dan, ¿existen en el ámbito educativo? ¿Hasta dónde puede llegar el artista? ¿Qué tantos espacios me preguntas? Dice... espacios públicos, dice, bueno, que le parece interesante y dice, ¿qué tantas oportunidades se le da al artista? Me refiero a espacios públicos. Y si se Ah, ya. las dan, existen en el ámbito educativo, ¿hasta dónde puede llegar el artista? Claro, sí, el tema del espacio público creo que ha sido como más relacionado al tema de la pintura mural, graffiti, que fue como un proceso cultural desde los 80. Eh, pero ha sido como un pretexto también para mí, como para desde lo que un poco hablaba la María José Machado, ¿no? De esta idea del hackeo, de usar legalmente esas herramientas para poder desarrollar otros procesos vinculados al espacio. Y creo que el espacio no debería convertirse como el sitio físico, sino más bien como las formas, ¿no? La dinámica, la plataforma que tú quieres generar para generar, para construir este diálogo, ¿no? Con otros públicos. Eso es lo que a mí me ha parecido como más interesante en este caso. Los medios digitales creo que han sido como los mayores eh, soportes de esta relación y de mediaciones que ha existido. Creo procesos de mediación más interesantes ahora con otros públicos que antes con esta participación activa de los museos, ¿no? Como espacios físicos, etcétera. Que eso habría que analizarlo, ¿no? En datos y números. Entonces, yo sí creería que si hay, de acuerdo a mi experiencia, es complejo el tema del uso del espacio público para actividades artísticas, pero hay como ver formas legales para poder justificarlas de alguna manera a nuestros proyectos. Gracias. Otra de las preguntas es de Paz Vázquez, otra de las residentes, dice, hola a todos. Enrique, nos contabas un poco sobre trabajar con el público, con los habitantes. En el caso de los residentes, ¿qué consejo nos puedes dar para llegar a la gente y así conocer Chuquipata? Es decir, ¿cómo acercarnos a ellos para tratar de entender la memoria del lugar? Sí, es un poco, es complejo también lo que le comentaba sobre el tema del tiempo, ¿no?
A veces cuando se desarrollan proyectos hay como espacios limitados en donde no sabes si vas a poder desarrollar tu proceso en una hora, una semana o 10 años. O sea, no tienes el control de eso, no tienes esos enganches, ¿no? Y, y creo que a mí lo que me ha resultado es como, que es un poco claro, como Paz le comentaba, cómo entender, es como un negocio esto, ¿no? Cómo entender que mi participación en ese espacio no va a ser solamente de sacar insumos de ahí, ¿no? De esta lógica de extraer cosas, ¿no? Sino más bien de cómo aprovechar todos esos insumos que están ahí para retornarlos de una forma que sea accesible a la gente, que tenga condiciones de acuerdo al fin del proyecto que se quiera desarrollar, en este caso educativo, investigativo, pero que regrese a la población como una especie de beneficio al sector, ¿no? Entonces, claro, es como un acuerdo mutuo, ¿no? O sea, yo estoy ahí, colaboro con este proyecto, pero yo quisiera devolver este proceso a este espacio como para que en serio este producto o este resultado se quede ahí. Por un lado, ¿no? Y claro, por el otro, en temas de tiempo, sí es, es una cosa de paciencia, ¿no? De estar como pendientes de cada etapa, de cada proceso, de no estar al tiempo de uno, que eso es lo que a veces visionamos, esperamos tener respuestas en una hora de este proceso que yo quiero desarrollar, y no es así. Entonces, pero hay alternativas, ¿no? Hay formas o metodologías ahorita en temas en medios digitales, creo que ha sido como se ha roto esa frontera, ¿no? De poder estar en distintos espacios, etc. Eh, sí, yo, de acuerdo a mi experiencia, son como esas dos reflexiones que te puedo hacer, Paz. Jessie Delgado, otras residentes, dice: saludos Enrique, ¿me podría ayudar con un consejo de cómo hacer que las personas que solo estudian la ciencia o lo científico empiecen a tener curiosidad por el arte y vean lo maravilloso que es esta carrera? Claro, Jessie es estudiante de Pedagogía de las Artes y siempre entiendo su inquietud de querer llegar. Sí, sí, es súper interesante eso, Jessy, que claro, yo también lo veo como un plano súper educativo y la rama de las artes por lo menos lo he visto, es tan cercano a la ciencia, ¿no? En su metodología, pero no en su finalidad, porque la finalidad de la ciencia es muy objetiva y las finalidades del arte son muy amplias, como que te dejan la puerta abierta y esa puerta abierta a la discusión, al replanteamiento, a la reflexión, etcétera, etcétera. Entonces, pero el proceso de trabajo es súper igual, es parecido. El prueba-error, ¿no? Levantamiento de información, pueden ser datos, experiencias, etcétera. La experimentación de medios, ¿no? Y a veces en esa experimentación de medios, de lo que a mí me ha pasado, para poder resolver algo técnicamente, me ha tocado vincular a otras personas. Y no solo en términos técnicos, sino también en términos de fondo, como para en serio conceptualizar bien y justificar bien por qué la materialidad de esa obra y eh, por qué la materialidad del proyecto, ¿no? Y ese material específicamente. Entonces, yo lo que he hecho, ¿no? Que si tengo un planteamiento de X proyecto con herramientas que vienen de la ciencia y que yo no las podía desarrollar, es no usar al científico o al investigador, o etcétera, como que me ayuda a desarrollar una tarea específica, sino vincularla al proyecto, o sea, que se empape de la propuesta, que entienda cuál es el fin y el contenido de todo eso. Así hay otras como que son como las limitaciones que tienen que ver mucho con la empatía. No sé cómo capitalizar eso, no quisiera capitalizarlo, pero de alguna manera algún rato va a pasar eso este trabajo de la empatía que lo vemos como tan superficial, que son como formas de ver diferentes capas de la otra persona a través de la relación,
es súper interesante y como que ahí abres caminos también a otras posibilidades, ¿no? La participación integral del proyecto, te lo podría resumir. Pao Vázquez dice, Pao es una compañera de la carrera, dice, hola a todos, los artistas que trabajan en arte público propician los encuentros con los públicos. El punto importante de reflexión sería cómo generar un diálogo franco con todos los públicos y no llegar solo a pocos. Ahí surge la importancia de la educación artística. Sí, eso es, esto es complejo, esto que menciona Paola, es cómo llegar, no llegar a poco, finalmente, quién accede a esta información, ¿no? No sé. Sí, sí. Javier Orellana dice, buenos días, estimados moderadores y artistas. Una pregunta, ¿cuál es el rol de un artista dentro del contexto sociopolítico de una sociedad? Claro, dentro de un contexto en que el artista desee seguir ese camino. Saludos. Claro, creo que eso nunca, yo por lo menos no he estado desligado. Para mí el ecosistema es este y tengo que empaparme de todo el escenario que se suscita aquí, ¿no? O sea, no puede solamente, o sea, yo no podría haber desarrollado todas estas propuestas si hubiese estado pensando solamente en desarrollar la técnica de la pintura o el dibujo. Era imposible, o sea, me tocaba aprender algo de investigación, me tocaba aprender algo de otras ramas para poder consensuar un proyecto que pueda tener la fluidez que es la que quiero, ¿no? Y la que busco. Entonces, sí, toca como consensuar con diferentes formas o códigos, por así decirlo, pero desde lo político, yo ahí sí creo y caí en un error, me imagino que de forma colectiva muchos artistas han de haber caído también, que tienen como esa batuta de querer cambiar las cosas, ¿no? Desde un plano legal querer cambiar algo. No es así, más bien lo que a mí me interesa es generar una discusión, pero como, hasta como abogado del diablo y entender ambas partes, o sea, no entender solo una posición de un lado en este caso de la historia, por ejemplo, no solo un lado de la historia, del relato, de la memoria, sino también de otras formas de entender. Y ese espacio, ese objeto, ¿no? Que ese producto artístico que te genera esa discusión o esa provocación, eso es para mí lo interesante, ¿no? Entonces ya abres como más barreras de, de socializar ese contenido de tu obra, ¿no? Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando a modo de conclusión. Johnny creo que quería decir algunas cosas. Sí, algunos. Sin embargo, me voy a quedar con la última reflexión que haces, Enrique, respecto a cómo el arte y la ciencia, en muchas ocasiones, o por decir la mayor, o se podría ver así, ¿no? Que cruzan el camino de la metodología. En cómo, por ejemplo, lo que hablas, ¿no? Lo que estás diciendo de lo que te toca vivir con artistas cuando llegas a un territorio, es lo que le toca vivir a un investigador, un etnógrafo, ¿no? No es que voy a llegar aquí y hago los experimentos y digo mis hipótesis y mis teorías y todos hagan lo que yo digo, ¿no? El investigador, en la búsqueda de esa objetividad que se supone la ciencia requiere, debe conocer, como tú dices, conocer todas estas discursos, formas, maneras de entender ese territorio en el que se va a trabajar, tanto desde el arte o de la creación de una obra o alguna manifestación o expresión, como en la búsqueda de datos o de hacer experimentos de cualquier tipo de investigación para llevar a cabo esto de crear un conocimiento desde la ciencia. También el carácter, lo que tú dices, ¿no? De cómo el arte tiene no busca o no debería buscar eso de ir a cambiar algo, a cambiar una realidad, a hacerla mejor. Eh, Creo yo también, hablando de investigación, que es un poco lo que atraviesa el discurso de la investigación, tanto en la educación superior y en la academia en general. Esto de querer producir algo que cambie una realidad, que transforme, que está todo bien, que eso también es investigación, pero que como se ve en el arte, ¿no? También puedes abrir otras cosas y entenderlas antes de querer cambiarlas.
Creo que a veces pecamos mucho, o las estructuras de la academia hace que busquemos eso y creemos más que cualquier proceso de búsqueda, lo que creamos es una estructuras o investigaciones prefabricadas. Creo que eso, agradecerte por llevarnos o traernos esto de la idea de la memoria, ¿no? Tan importante para la residencia de investigación artística a través de tus trabajos, de cómo tú logras extraer el ADN de eso que estás buscando, ¿no? A través, por ejemplo, de lo que presentas en las bacterias bucales, ¿no? De cómo ya eso podría ser una representación de la memoria, o de las miniaturas patrimoniales de las casas que me dices, basado en el material, ¿no? Que es de estas casas que derrumban y de lo que te cuenta la gente. Entonces, ahí crear ese vínculo, esa memoria que pueda tener o se pueda trabajar, no solamente de representar, sino no solo de buscarla en el pasado, sino de quizás tener un minuto presente y que ese sea tu memoria. Sí, Enrique, yo quería también decir algo y pasar con un último comentario, a ver si cierras con este comentario pregunta que está en el Facebook. Solo quería empatar esto de la importancia del material que has mencionado. Cuando se te cayó la señal, yo distinguía eso de tus propuestas, ¿no? Del material de este último proyecto de recoger las cenizas de la paralización de octubre y utilizarla a modo de carboncillo, lápiz, no lo sé, para dibujar, de lo que acaba de decir Johnny, de este material de estas casas patrimoniales que usaste para estas réplicas de casa, y pienso en Chuquipata y en los residentes y en nuestro proceso de investigación, cómo la memoria del lugar, estas casas patrimoniales que tiene Chuquipata y estas casas más modernas, por decirlo así, cómo eso va cambiando con los años por la migración. Quién sabe también si por la misma universidad habrá que preguntárselo, ¿no? Cómo va cambiando el lugar y cómo el material quizás en 10 años ya no esté. La misma materialidad del río, por ejemplo, que podría ser otra arista. Y a mí me parece que ahora en la virtualidad la importancia del material, incluso para trabajar propuestas artísticas, se ha volcado en lo que hablábamos antes, en algún momento tú y yo, sobre lo manual, lo que hay en casa. Entonces, cómo eso también estas propuestas artísticas que están surgiendo desde la educación, guardan una memoria del momento actual. Estoy usando lo que tengo en mi casa porque quizás como docente te enviaría una lista de útiles a que salgas a comprar para hacer los proyectos artísticos. Entonces, que también eso guarda una memoria histórica, me parece interesante. Y el comentario es de Diana Patricia Pauta, ella es la directora de la carrera, dice: buenos días. ¿Qué opinas sobre generar diálogos simétricos interculturales en los espacios públicos? Y con esto te pediría que concluyas. Y muchas gracias también a Patricia Pauta por el comentario y a todos los que dejaron sus comentarios. Sí, bueno, a mí como ha sido entendido, el espacio público no es en sí un espacio ya intercultural, ¿no? Porque me ha logrado como entender toda esta diversidad de formas, de pensamientos, de prácticas, y vinculado a lo social, a lo político, etc. Entonces, ¿y cómo generarlo? Desde mi quehacer ha sido desde esta participación activa, ¿no? Lo que les comentaba, de generar insumos, herramientas, ¿no? En determinado territorio, pero que estas herramientas también sea como un compromiso mutuo de que sean bien aplicadas desde el sector, y que sean también empoderadas desde el sector, porque si no, las cosas no se sostienen así nomás. O sea, las cosas no se va a sostener si un artista permanentemente va a estar dinamizando un territorio que posiblemente no sea de ese territorio y ni siquiera lo conozca. La gente tiene que empoderarse de su lugar, pero el artista sí se convierte como en un activador o un mediador para generar todos esos espacios, ¿no? Entonces, tú dejas generando las herramientas, dejas generando las formas, las fórmulas, por así decirlo, porque son fórmulas adaptables. Y, y solo se va construyendo eso, ¿no? Y si es que no se construye, pues no se construye. O sea, si no se construye,
hubieron muchos factores y no hay que tenerle miedo a la no construcción, no hay que tenerle miedo también al colapso de las cosas. El colapso de las cosas tiene que ver con el proceso. Y aquí el fin no es el objeto final, sino el proceso de cómo se va conformando las cosas. El error para mí ha sido más enriquecedor. Yo he tenido más errores, de hecho, que cosas acertadas. Y de eso es lo que he aprendido, porque es como tener un cuadro totalmente pintado y empezar a sacar lo que no te parece y lo que no te gusta. Es como, así yo concibo como las obras de arte a veces. Eso, gracias, Marce, Johnny, chévere con la propuesta, ¿no? Nuevamente agradeciéndoles a la participación. Y súper bacán, esperemos salgan como, van a salir unos proyectos súper interesantes, ¿no? Que eso va a estar súper bacán, poderlos ver, los resultados. Eso. Muchas gracias, Enrique, por la generosidad y solo decirles que el viernes a las 4 tenemos la última conferencia, conversatorio, que es de prácticas artísticas y su relación con la investigación. Va a estar también Damián Matailo y Loreto Sepúlveda desde Chile, que son otro de los artistas talleristas. Y bueno, gracias a Nicole una vez más por sostener esto desde la invisibilidad, pero ella es lo que lo sostiene. Muchas gracias a todas. Gracias, Enrique. Gracias, Nicole. Gracias a Chao, todos. chao, gracias chicos, Nicole.